En el gobierno de la tarde, gobierno de la Z101, es el momento de escuchar el comentario de nuestro compañero, el ingeniero Héctor Rodríguez Pimentel. Muchísimas gracias, Iluminada. Muy buenas tardes, colegas en la mesa. Buenas tardes al pueblo dominicano que nos ve y nos escucha a esta hora por la Z101. Señor, ustedes recuerdan en el 2021, cuando el presidente de la República anunció la reforma policial. En ese momento, el gobierno recién instalado, pues el país estaba en el debate sobre la ley de reforma policial o la ley que pretendía reformar la Policía Nacional, la nueva ley, la 590-16. Había sido promulgada en ese año, en el 2016, pero aún no se había elaborado el reglamento para la aplicación de la ley y la policía seguía sin el nuevo estamento jurídico y en una especie de limbo. Venía surgiendo acontecimientos todos los días y la ciudadanía criticaba a la Policía Nacional y reclamaba que se hiciera una transformación de esta importante institución para la paz pública. Bueno, pues a partir de ese 2021 se inició el proceso. El presidente anunció la promulgación del reglamento de la policía, la reestructuración del Instituto de Educación de la Policía. Recuérdense ustedes que la policía lo que tenía era aquí en la zona de San Cristóbal, una pequeña escuela de formación de policías que lo internaban ahí y en 2 meses ya salían para las calles con un arma a modelar el orden público. Salían cruditos, como decía la gente, ahí en el Instituto Policial de Atillo. Bueno, pues se inició la reestructuración de un instituto, se compró una propiedad en la zona de Río San Juan, por allá un hotel, y ahí se instaló una escuela de policías que ha venido graduando jóvenes todos los meses e incorporándolo a las filas policiales. Se anunció también la utilización del sistema 911 para detectar algunos actos delincuenciales, ¿verdad?, a través de las cámaras que tiene el 911 y de toda la parte tecnológica que tiene. Y se formó una comisión integrada por juristas, personas de la sociedad civil y académicos, con el propósito de monitorear a la policía, así como un comisionado, un español en ese tiempo se designó, y luego fue sustituido por otro comisionado. Ahora está el señor Luis García. Y Luis García acaba de dar unas informaciones que a nosotros nos ha llamado poderosamente la atención. Y ha sido así porque le hemos dado seguimiento a la transformación de la Policía Nacional, y hay que decir en abono a ese proceso que la policía ahora da respuestas más rápidas a los casos que se le presentan, a los casos delincuenciales. Y hay que admitirlo, la policía ha dado ciertos cambios, no se nota radicalmente todavía porque requiere más tiempo, porque ese es un proceso de una policía que tenía decenas de años actuando de manera artesanal, sin ningún tipo de tecnología y con unos remanentes, ¿verdad?, de la época de la dictadura, todavía ahí dentro de los muros de la jefatura de la Policía Nacional. Pero ahora ha venido indiscutiblemente la policía dando notación de cambio, y eso hay que decirlo. Pero me llamó, como dije anteriormente, poderosamente la atención un dato que da el señor Luis García. Él dice: en la policía hay 40,000 agentes, 40,000 agentes, de los cuales solo el 11%, es decir, un poco más de 4,000, son los que patrullan en las calles. Es decir, que el resto de agentes, el 89% de esos agentes, que son alrededor de 36,000, están destinados a otras labores. Y yo me pregunto, ¿a otras labores? ¿A qué labores? Labores burocráticas, evidentemente, y a otros servicios, no sé cuáles. Pero el caso es que solo 4,000 de 40,000 agentes son los que se dedican a patrullar la calle. Y el señor Luis García dice algo que también me llamó la atención positivamente. Él dice que la policía tiene que seguir transformándose para hacer una carrera policial de los patrulleros en la calle. ¿Por qué? Porque resulta que un policía se gradúa, antes se graduaba para salir a la calle, se graduaba a los 2 meses,
de escuela, ahora necesita 1 año. Pero inmediatamente sale a la calle con un arma, él comienza a adquirir promoción dentro de la fila de la policía. Y entonces llega un momento, quizás 2 años, o menos de 2 años, 3 años, que ya él no se dedica a patrullar, sino que va a labores burocráticas, porque lo ascienden, lo hacen cabo, y después lo hacen sargento, después lo hacen teniente, y ya cuando son con esos rangos no pueden hacer labores de peones, como quien dice, de estar en la calle. Son oficiales, ya hay que respetarlo, ya son burócratas de la policía. Entonces dice, hay que hacer una transformación para hacer una carrera de los patrulleros, que no pasen de ahí, como son en otras policías de otros países, que usted entra como patrullero en la calle y usted nunca sale de ser patrullero en la calle. Porque aquí todavía heredamos de la dictadura de que la policía es un ente militar, y lo evaluamos por los ascensos. Y todo policía que entra quiere ser general o ser jefe de la policía. Él quiere ir descendiendo como si fuera un estamento militar. Y resulta que la policía no es militar. La policía es civil, la policía es municipal, la policía es local, es de la ciudad. Y entonces el que entra como policía, lo que hay que garantizarle es un escalafón de sueldo y de ascenso social, de beneficios sociales, de suerte que él se sienta bien como patrullero y comienza como patrullero y muera como patrullero, pero no con el mismo sueldo ni con las mismas condiciones. Tiene que ir ascendiendo social y económicamente, y la policía eso es lo que tiene que suministrarle al policía, porque no es posible que de 40,000 agentes, solamente 4,000 se dediquen a patrullar, que es lo que necesita la población. La población no necesita policías sentados en una silla, en la jefatura o en cualquier cuartel, haciendo labores burocráticas. La ciudadanía necesita policía en la calle, vigilando a los delincuentes, garantizando la paz social, poniendo el orden en cada ocasión. Ahí es que se necesitan los policías. Entonces estoy muy de acuerdo con el señor Luis García en el sentido de que esa reforma hay que hacerla. Quizás dentro de la reforma policial que se está haciendo hay que introducir ese elemento de patrulleros, que comience como patrullero y que termine como patrullero, con condiciones sociales naturalmente, con su pensión. Hay que garantizarle su pensión, hay que garantizarle su seguro médico, hay que garantizarle un salario adecuado, ventajoso, como en otros países, donde ser policía es un privilegio, que todo el mundo quiere serlo por las condiciones económicas en que se desenvuelven, y la garantía de su pensión cuando salen, el seguro de su familia. Eso hay que hacerlo, de manera que resalto esa parte del informe que presenta el señor Luis García de la reforma policial que se viene realizando. Por otra parte, señores, hay una nota hoy que da cuenta de que una gran cantidad de sentencias del Tribunal Constitucional no son cumplidas por las diferentes instituciones afectadas. Y cita precisamente a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas. Todos sabemos, porque hemos sido testigos, de muchos casos de abuso que se cometen en el seno de las Fuerzas Armadas, donde personas son retiradas sin el tiempo debido, incumpliendo la ley de esas instituciones. Otros reciben abusos, ¿verdad? Violación de derechos humanos, entonces apelan a la justicia y llegan al Tribunal Constitucional, se convierten en la cosa juzgada ya definitivamente, y sin embargo la institución no cumple, entonces no acata esas decisiones. En una ocasión, el doctor Milton Rey Guevara, quien fue el presidente fundador del Tribunal Constitucional, se quejaba amargamente de esa situación, de que muchas decenas de sentencias que emite el Tribunal Constitucional son desacatadas por las instituciones, no son acatadas por la institución. Y decía él también amargamente que lo peor del caso era que no existía una institución encargada de hacer cumplir esas sentencias, y que le aplicara sanciones a los incumbentes de las instituciones que no la cumplieran. Entonces, eso ha seguido así. Ya se habla de 93 sentencias del Tribunal Constitucional que no han sido acatadas, y se enumeran una cantidad enorme de esas sentencias
no acatadas, lideradas por la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, de miembros de las Fuerzas Armadas y de la propia Policía Nacional, que a lo que se le ha violado su derecho, han recurrido a los tribunales, han tenido ganancia de causa y sin embargo no se le aplica. Asuntos de pensiones, de pensiones que no se la otorgan o que se la otorgan en menor cuantía y luego no la cumplen. Entonces en estos días nosotros hemos estado viendo algunos legisladores que pierden el tiempo haciendo resoluciones en su pueblo para justificarse ante sus votantes, una resolución que exhorta a obras públicas, que haga la calle del barrio, que sé yo cuánto, que exhorta esto y esto, que cambie el nombre en estos días tuvimos la oportunidad de criticar un legislador que está pidiendo que a la provincia de Peravia le llamen ahora Máximo Gómez. Y así cada rato, que se le quita a Charles Sonner, que fue el que con su voto en el Senado norteamericano impidió que la Bahía de Samaná fuera parte de los Estados Unidos, que quitan a Charles Sonner y que le pongan a Rafael Corporán de los Santos. Toda esa gente con muchos méritos. Lo que ellos proponen, que se designen calles y ciudades. Pero tienen méritos también los que tienen esos nombres. Entonces usted no puede quitar un nombre meritorio para poner otro meritorio. Búsquele la forma de exaltar y de elogiar a esa persona que usted está proponiendo con algo que no lesiona ningún otro nombre, ni riñe tampoco contra la tradición de la República Dominicana. Porque usted tiene, por ejemplo, la Avenida del Puerto. Eso es tradición, porque eso viene de los tiempos en que ahí estaba el muelle de la ciudad donde venían, de los tiempos de las colonias. Y entonces, usted, Avenida del Puerto, vamos a quitárselo para ponerle, no sé cómo se llama ahora, Francisco Alberto Camaño de Ño. Muy bien, Camaño. Muy merecido, Camaño, cualquier homenaje que se le haga. Pero usted no tiene que lesionar la tradición de la ciudad colonial para elogiar a otro. Entonces, esos legisladores que se dedican a eso, señores, le caería muy bien que busquen un proyecto de ley, que elaboren un proyecto, y si no lo pueden elaborar, que se auxilien de técnicos. Ahí mismo, yo creo que en el Congreso hay técnicos bastante capacitados para que se cree un organismo, como dice Milton Ray Guevara, que obligue a las instituciones a cumplir con los dictámenes del Tribunal Constitucional para acabar con esos desacatos que se están dando y que va creciendo cada día, y que también en ese mismo proyecto de ley incluyan sanciones severas para aquellos incumbentes que no acaten esa sentencia del Tribunal Constitucional. Ese es un buen trabajo para esos legisladores. No, pero aquí lo que estamos es en chercha, muchas veces para sobresalir. Bueno, pero ahí está. Que se termine de una vez y por todas el desacato de las sentencias del Tribunal Constitucional. Adelante, Farid.